gracias por la salud que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la seguridad que tenemos, que vamos a estar estudiando algo correcto. Nos vamos a enfocar, como siempre lo hacemos, en lo que tu palabra dice, Señor. Nuestro anhelo es convertirnos en verdaderos discípulos tuyos, poder responder como discípulos tuyos y poder engrandecerte, Señor, en la forma en que pensamos, en la forma que sentimos y en la forma en que actuamos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, te ruego que me concedas energía espiritual para poder enseñar y que le concedas energía espiritual a mis amados hermanos y hermanas para poder escuchar, Señor, y poder, Padre, procesar las verdades que tú tienes encerradas en la enseñanza que vamos a considerar dentro de unos segundos, Señor. Que Cristo sea glorificado es nuestro deseo y que nuestras almas sean edificadas, nuestras mentes renovadas, nuestros corazones transformados de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right, estamos ya próximos a el día de Navidad. El miércoles pasado hicimos unos anuncios con relación a las distintas actividades que tenemos durante este mes. Por favor, manténgase pues al tanto de lo que como iglesia vamos a estar haciendo y por favor participe. Su presencia por encima de todas las cosas es la mejor participación que podemos recibir. Así que trate de estar presente. Estoy hablando del picnic que tenemos. ¿Sabe? No piense en picnic en términos que eso es cosa de muchachitos, porque los adultos así mayores como yo, pues la pasamos muy bien también, ¿ok? Así que le exhorto que se pare ese día allí y que pues podamos compartir. Ahora, pues estamos en este ciclo de Matete que hemos llamado Soli Deo Gloria, que lo que quiere decir es solo para la gloria de Dios, right? En este ciclo de Matete hemos estado considerando la palabra de Dios y tratando de dejar que el Espíritu Santo nos instruya y nos enseñe de cómo, de por qué y para qué Jesucristo es crucificado en la cruz del Calvario, cómo, por qué y para qué el pecador es salvado por lo que Cristo hace en la cruz del Calvario y cómo ambas cosas, lo que sucede en la cruz del Calvario, la resurrección incluida, la salvación del pecador, cómo eso resulta en que Dios sea glorificado. El pasaje bíblico que utilizamos como base para este ciclo de Matete es en 2 de Pedro capítulo 3, 18, que dice de esta forma: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inmediatamente de eso, la doxología de Pedro en este caso es: a Él, a Cristo, sea ahora y hasta el día final la gloria. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que pues vamos en esta noche a entrar en una parte que no hemos cubierto aún y pues si no se ha percatado hasta ahora, pues le vuelvo a dejar saber que a través del estudio que hemos estado haciendo y continuaremos haciendo, nos hemos visto en la necesidad, el privilegio de poder estar considerando algunas de las doctrinas que se encuentran encerradas en la palabra de Dios. Y ya hemos dicho a la saciedad que cuando hablamos de doctrina, en esencia, lo que estamos haciendo referencia es a lo que Dios dice en la Escritura sobre algún asunto en particular. Right? Por ejemplo, la primera vez estudiamos la doctrina de la depravación y en esencia
lo que hemos visto o lo que vimos es como en la doctrina de la depravación que se encuentra en la Escritura, por medio de esa doctrina de lo que Dios dice con relación a la depravación espiritual del ser humano, Dios revela nuestra necesidad. Dios habla, instruye a su pueblo sobre este asunto de la depravación espiritual del ser humano, y por medio de lo que Dios expone, de lo que Dios dice en la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sobre la doctrina de la depravación, Dios nos revela, usted y yo, al considerar seriamente, detenidamente, obviamente ahora que estamos equipados con el Espíritu Santo en nosotros pues podemos ver, al estudiar la doctrina de depravación, la enorme o la magnitud, si usted quiere, de nuestra necesidad espiritual. Amén. All right, ok. Segundo, consideramos la doctrina de regeneración, y al hacerlo pudimos ver cómo Dios, a través de la regeneración de este nuevo nacimiento que estudiamos tan detenidamente, Dios cambia nuestro corazón. Insistimos en el hecho de que la vida cristiana no consiste de Dios mejorando, limpiando, enderezando, reestructurando, reorganizando nuestro corazón. La vida cristiana en su esencia requiere que Dios remueva el corazón de piedra que nosotros teníamos y lo reemplazara con lo que la Escritura llama un corazón de carne, y esa imagen simplemente lo que comunica es la idea de que previamente, por la dureza del corazón nuestro, nosotros no podíamos, estamos incapacitados para poder procesar las verdades espirituales. Ahora, gracias a la obra de Dios en nosotros, esa dureza, esa esterilidad ha sido removida, y ha sido removida con un corazón que es susceptible, que puede percibir lo espiritual y que es fértil a la verdad bíblica. También consideramos en la última ocasión la doctrina de la conversión, y vimos cómo a través de la conversión Dios nos capacita para creer. Es una de las doctrinas, si usted quiere, más impactantes para mí, por lo menos, en mi conocimiento superficial, que no es nada profundo en mi conocimiento de la Escritura, pero para mí es una de las doctrinas más impactantes que sucede en la conversión, ¿verdad? Cómo Dios nos capacita, porque sabemos que la salvación es por gracia, no es por obra, es por gracia, y esto por medio de la fe, y eso es un don de Dios, ¿right? Dios nos capacita, ¿verdad?, para poder nosotros creer, y pues eso lo que hace es que le trae gloria a Dios. Dijimos nuevamente el enfoque, el énfasis de nuestro ciclo de Matete, que es lo que sucede en la cruz del Calvario, como lo que sucede en la cruz del Calvario, la resurrección y todas esas cosas, cómo redundan en la gloria de Dios. Y en esta noche, pues vamos a comenzar a considerar otra de esas doctrinas súper extraordinarias que se encuentran en la Escritura, que provoca gran controversia, al igual que la doctrina de la conversión. Es por fe, es por arrepentimiento, es una, es la otra, son ambas cosas. Lo mismo, pues, vamos a encontrarnos con esta doctrina de la justificación. Y en la doctrina de la justificación vemos entonces cómo Dios restituye nuestro estatus, el estatus original que el ser humano tenía para con Dios al comienzo de los tiempos en la creación. Cómo Dios, por medio de la justificación, Dios restituye o revierte, si usted quiere,
nuestro estatus. Simplemente a manera de introducción, en el Antiguo Testamento encontramos toda clase de ilustraciones, de imágenes que apuntan hacia la justificación que eventualmente Dios habría de realizar en términos concretos, visuales, a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos con claridad cómo la justificación es ilustrada en la vida de varios personajes en el Antiguo Testamento, right? Hemos dicho muchísimas veces que hay que ser seriamente cuidadosos con el contenido, la aplicación de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, porque en su inmensa mayoría se compone de una narrativa que tiene una aplicación particular para el momento histórico donde se desarrollan esos eventos, y que hay probablemente, y es correcto, muchos principios, verdades espirituales que tienen aplicación para nosotros, pero siempre debemos ir al Nuevo Testamento para ver cómo están esos principios y esas verdades identificadas en el Nuevo Testamento. La justificación está presente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la vida por ejemplo, de Abraham. Sabemos que la promesa de Dios a Abraham nos muestra algo. Y lo que nos muestra es la necesidad de ¿qué? Es una palabra de 2 letras. De fe. Nos muestra la vida de Abraham, la promesa de Dios a Abraham. Nos muestra, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos constantemente que la vida de Abraham y la fe son 2 cosas que son inseparables. Es un guante y una mano. Están ahí las 2 unidas, son inseparables, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, otra vez, en el Antiguo Testamento, la promesa de Dios a Abraham nos muestra la necesidad de fe. Abraham fue salvo por medio de la fe, ¿verdad? Y esas promesas, pues, él las creyó por fe, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos, muy importante lo que le voy a decir, si quiere escribirlo por algún lado sería una buena idea. De paso, tenemos unos binders que se nos facilitaron. Si alguien quiere los binders, pues están a su disposición. La hermana Shirley se los puede conseguir al terminar nuestro estudio en esta noche, ¿ok? En el Nuevo Testamento vemos que Dios bendice a su pueblo solo por gracia. Right? Importante la palabra solo por gracia. Fíjese que no estoy diciendo que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, Dios bendice a su pueblo por gracia. Estoy diciendo que en el Nuevo Testamento Dios bendice a su pueblo solo por gracia. Porque si viéramos que Dios bendice a su pueblo por gracia, pues podría ser gracia, más esto, más aquello otro, más obra, más ayunos, más oraciones, más sacrificios, más ofrendas. Lo que vemos es que Dios bendice a su pueblo solo por gracia. Y la contraparte de eso y es que el pueblo de Dios solo a través de la fe recibe bendiciones de Dios. Dios bendice a su pueblo solo por gracia y el pueblo de Dios solo, o mejor dicho, recibe de Dios bendiciones solo por medio de la fe. Vemos también en el Antiguo Testamento otra ilustración de la justificación, o que señala, apunta hacia la consumación de la doctrina de la justificación en el Nuevo Testamento, a través de la vida de Moisés. Podemos decir que la ley de Dios, o la ley que Dios le da a Moisés, nos muestra la inutilidad de la carne. Cuando digo carne, estoy hablando del esfuerzo humano. Otra vez, la ley que Dios le da a Moisés, que es buena, que tiene una función muy importante en la historia de la redención, pero más que ninguna otra cosa, es un ayo, un tutor, ¿verdad?, que nos enseña, muestra lo inútil que es el esfuerzo humano para poder alcanzar, lograr la aprobación de Dios. Con relación
a esa ley, vemos en el Nuevo Testamento que muchas cosas que nos habla el Nuevo Testamento sobre el asunto de la ley. Creo que la más significativa es el hecho de que cada uno de nosotros hemos desobedecido la ley de Dios. Segundo, que la ley de Dios lo que hace claramente es que expone nuestro pecado. Tercero, que la ley de Dios no solamente expone nuestro pecado, sino que lo intensifica. Porque consistentemente estamos nosotros, sin querer queriendo, como diría el Chapulín, violando la ley de Dios. Y cuarto, que todos merecemos, muy importante para el asunto de la justificación, todos merecemos la ira de Dios, porque conforme a lo que la Escritura enseña, no tenemos tiempo en la introducción ahora para estar buscando los pasajes bíblicos, quizás en su momento lo vamos a ver. Todos merecemos la ira de Dios porque conforme a lo que enseña la Escritura, todos somos malditos por la ley como resultado de nuestra obediencia de la ley y todos somos condenados por nuestra incapacidad para poder vivir conforme a la ley. Right? So vemos a Abraham como un ejemplo que señala a la futura manifestación de la justicia de Dios. Como Pablo nos enseña en Romanos capítulo 3, vemos a Moisés haciendo precisamente lo mismo. Y también vemos una ilustración en la vida de David, del rey David, right? Ese antecesor del Señor Jesucristo. Podemos decir que la gracia de Dios para con David, porque Dios tuvo gracia y misericordia de David, alguien dice amén. Right? Okay. Nos muestra esa gracia de Dios para con David, nos muestra la belleza del perdón de Dios, que es algo que es inseparable de la justicia de Dios. No hay justicia de Dios sin perdón de Dios. Y si hay la justicia de Dios se ha manifestado, o la justificación debía haber dicho, pues entonces el perdón de Dios es parte integral de eso. Now, algunas cosas que el Antiguo Testamento nos enseña con relación al perdón de Dios, ¿verdad? Que también están presentes y que tienen consistente aplicación en la enseñanza nuevo testamentaria, es que somos llamados a confesar nuestro pecado. No hay justo ni aun uno, todos han pecado, están separados de la gloria de Dios. Right? Okay. El Nuevo Testamento nos enseña que si confesamos nuestros pecados, el Dios, Jehová de los ejércitos, es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de algunos pecados. De todos los pecados. Right? Okay. So vemos entonces, tomando como ilustración la vida accidentadísima de David, que somos llamados a confesar nuestro pecado. Y lo importante para el efecto de nuestro estudio en esta noche es que cuando confesamos nuestro pecado, cuando lo hacemos, Dios hace tres cosas. Lo primero es que Dios carga con nuestro pecado. Dios recoge nuestro pecado. Segundo, Dios cubre nuestro pecado con la sangre del Cordero. Hay la imagen del Antiguo Testamento, de los sacrificios y cómo la sangre era derramada sobre el altar y todo ese simbolismo que apuntaba a cuando el momento en que se iba a manifestar la justicia de Dios, la propiciación de Dios a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Okay? Así que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, vemos a Dios cargando con nuestro pecado, vemos a Dios cubriendo nuestro pecado y bien importante para el asunto de la justificación, vemos a Dios cancelando nuestro pecado. Cada uno de esos puntos, pues, podemos tomar 2 clases para ver todo lo que el Antiguo Testamento dice sobre cada una de esas cosas. El punto nuevamente es que cuando
consideramos detalladamente la vida de Abraham, la vida de Moisés y la vida de David, podemos llegar a esta conclusión. Primero, que la fe de Abraham en Dios se le contó por justicia. Estamos hablando de la justificación, doctrina de la justificación. Cuando analizamos detenidamente, minuciosamente la vida de Abraham, pues podemos llegar a la conclusión que la fe, muy importante, somos justificados por medio de la fe. ¿Right? La fe de Abraham en Dios se le contó a Abraham como justicia. Podemos ver también o llegar a la conclusión que la ley de Dios que nos llega a través de Moisés nos muestra que nosotros no podemos obedecer esa ley. Imposible para el ser humano obedecer esa ley. Tercero, la confesión de David nos enseña, alabado sea el nombre de Cristo, que Dios es altamente misericordioso. Es inconcebible. Otra vez, solamente puede ser aceptado por fe, y esa fe es un regalo de Dios. Que este Dios que se describe en la Escritura como un Dios perfecto, como un Dios santo, un Dios justo, un Dios que no cambia, que está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Que merece ser magnificado, como María nos enseñó, no la hermana María, sino María, la mamá del Señor Jesucristo, ¿verdad? El domingo pasado, la enseñanza del domingo pasado, que merece ser engrandecido, ¿right? Y el resultado de nosotros engrandecer a Dios por medio de lo que pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, va a resultar en qué en la vida de nosotros. Simplemente para ver si alguien se acuerda. Nadie se acuerda. Usted ve la necesidad que tenemos de repetir las cosas muchas veces. ¿Alguien me dice cuántas horas han pasado desde el domingo hasta aquí? Hasta ahora, ¿cuántas horas han pasado? ¿Cuántas? ¿72? Un poquito más, ¿right? Ok. Y el resultado ese, que lo que resulta de engrandecer a Dios en nuestros corazones, si miramos el video de la enseñanza, lo repetimos 40, 50, 60 veces. Se leyó, lo leímos. María dijo: engrandece mi alma el Señor y mi corazón se regocija en el Dios de mi salvación. Resultado inevitable de engrandecer a Dios con la forma en que pensamos, en la forma en que sentimos, en la forma en que actuamos, es que nuestra vida va a estar llena de gozo. Amén. All right. Ok. So, en las notas suyas vamos a ver algunas cosas. Vamos a leer unos cuantos pasajes bíblicos. Y esto simplemente en esta noche es una introducción para lo que nos espera en lo que resta de año y el comienzo del año que viene. ¿Ok? En la primera página de las notas suyas, ahí en la parte de arriba, inmediatamente después del título, que es el eje sobre el cual el cristianismo bíblico gira, el eje sobre el cual la vida cristiana gira, el eje, ¿sabe lo que es un eje? Sobre el cual la tierra gira alrededor de un eje, right? So, el eje sobre el cual el cristianismo, la vida cristiana, el evangelio gira, es la justificación por medio de la fe. Eso es lo que permite que todas las demás cosas se desarrollen. Si no hay una justificación por fe, ninguna de las otras cosas que están envueltas en la vida cristiana, en las disciplinas cristianas, en las gracias de Dios para con nosotros, pueden verse realizadas. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, vemos a Pablo hablando sobre este asunto que es uno de los asuntos, temas, principios, verdades, doctrinas que
más el apóstol Pablo enfatiza, siempre recordando de que vemos la doctrina presente en el Antiguo Testamento. Justificados pues por fe, Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La guerra en la cual usted y yo espiritualmente hablando nos encontrábamos con Dios ahora ha cesado por medio nuevamente de esa justificación que Dios nos ha imputado y estos resultados de la fe que sabemos también que es un regalo de Dios. Si pudiéramos pausar y detener la grabación del estudio en esta noche, podríamos hacer un paréntesis y dialogar, preguntas y respuestas sobre cómo esta verdad bíblica debe afectar nuestra vida y cómo está afectando la vida nuestra, nuestras respuestas, nuestras reacciones a los distintos desafíos que nos encontramos diariamente, situaciones que se presentan de súbito, como lo que acabamos de leer, pues, ¿qué papel juega en nosotros? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos en guerra, estamos en paz. Esto por medio de esa justificación que Dios nos ha dado, que es la imputación. Nuevamente, vamos a ver ya mismo una definición ahí, ¿verdad? Dios nos ha declarado justos solo a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Creemos eso? ¿Eso ha sido una realidad para nosotros? Pues entonces, ¿cómo eso se manifiesta en la vida nuestra? ¿Cómo respondemos a los desafíos, a las situaciones que se nos presentan, a los cambios estos abruptos que vienen a la vida de nosotros? La idea no es llenar nuestra mente de información teológica. La idea es aprender qué es lo que Dios dice, ¿verdad? Y cómo Dios ha restituido, ha revertido el estatus que nosotros teníamos, la posición legal que teníamos para con Dios, que estamos en guerra porque éramos pecadores. Cómo Dios la ha restituido, la ha revertido a lo que originalmente era cuando creó a Adán y Eva. Amén. Eso es lo que está detrás de la justificación. Eso es lo que ha sucedido. Si eso es de esa forma, pues entonces la verdad de Romanos 8 pues debería, mire para acá todo el mundo en este momento, por favor, todo el mundo. La verdad de Romanos 8 debería estar vibrando en los corazones nuestros ante cualquier circunstancia que se nos presente, por adversa que sea. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, cuanto más con Él nos dará todas las cosas. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? Vivienda, alimento, vestimenta, salud. Mire para acá todo el mundo, por favor. Paz. Significado en mi vida. Autoestima. Cuanto más con Él nos dará. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Por eso señalé hace un momento amorosamente, de verdad, ¿sabes? No hay
y con compasión, con ternura, con misericordia, la misma misericordia que Dios tiene para conmigo. Insisto en que pues la idea no es llenar nuestras mentes de conocimiento teológico, la idea es de conocer qué es lo que Dios dice y que eso se haga parte de nosotros y que nuestra vida se exprese precisamente de una forma que refleje que creemos lo que Dios dice en su palabra. Amén. Volviendo nuevamente a lo que María nos enseñó el domingo pasado. No esta María, sino María, ¿sabes? Pues que engrandezcamos al Señor en nuestros corazones, right? A través de cómo pensamos, a través de cómo sentimos temor, odio, resentimiento, rechazo. ¿Cómo actuamos también? Anyway. So, en la justificación, el pasaje terminaba diciendo, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos. Nos gloriamos en hebreo es nos gozamos. Y nos gozamos en la esperanza, la certeza Dios restituye, Dios revierte nuestro estatus, nuestra posición con relación a Él. Y pues creo que no es un mal uso de nuestro tiempo el tratar de utilizarlo clarificando la doctrina de la justificación. ¿Qué es y qué no es? Así que como hemos visto previamente, mucho del contenido de la narrativa en el Antiguo Testamento señala hacia el Nuevo Testamento y, entre otras cosas, a lo que acabo de decir en la introducción con relación a la justificación en el Antiguo Testamento, en particular, nos apunta hacia la definición de la justificación en el Nuevo Testamento. Hay dos porciones bíblicas que nos ayudan a definir, que nos ayudan a clarificar lo que la justificación es, nos ayudan a definir y clarificar lo que la justificación no es. Son estas dos porciones bíblicas que tenemos delante de nosotros en esta primera página. Vamos a leerlas en el proceso de esta sección, de este ciclo, tiene que ver con la justificación. Vamos a regresar, pues, porque son estas dos porciones bíblicas en el Nuevo Testamento que más directamente nos hablan de lo que la justificación es y de lo que no es. Hay una serie de términos que precisan ser definidos y, como dije hace un momento, esta noche más que nada lo que hacemos es una introducción. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La cual fue testificada por la ley. En otras palabras, la ley hablaba sobre esta justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas que nos hablaban sobre eso, Habacuc entre ellos. Versículo 22, la justicia de Dios puede subrayar todo lo que tenga que ver con justicia, justo, justifica, todas esas cosas, por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Énfasis aquí, obviamente, de parte de Pablo, en la inclusión nuevo testamentaria, cuando se trata de la relación del ser humano con Dios. Antiguo Testamento circunscrita al pueblo de Israel con el Dios creador.
abierta también, porque Dios siempre la tuvo abierta para otros grupos. Pero ahora en el Nuevo Testamento está abierta, como leemos ahora, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Versículo 24, y son justificados. ¿De qué forma? Gratuitamente. Justificados gratuitamente, por su gracia. Y esa justificación gratuita por medio de la gracia se expresa mediante la redención, la transacción de compra de Cristo pagando con su sangre, que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios, por medio de la fe en su sangre, lo hizo con el propósito de manifestar su ¿qué? Su justicia, a causa o por razón de haber pasado por alto en su paciencia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pregunta, ¿viene todo el mundo al arrepentimiento? ¿Sí o no? No tenga miedo. ¿Viene o no viene todo el mundo al arrepentimiento? Claro que no. Así que Dios no está hablando de una salvación universal cuando dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento. You got it? Okay. All right. So, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa o por razón de haber pasado por alto en el plan soberano de Dios, en su paciencia, los pecados pasados. Pero mire, lo hizo, right? En el caso de David, right? Salmo 51, todo mirando hacia el futuro, ¿verdad? Lo hizo con miras a manifestar en este tiempo. Fíjese que en el versículo 21 comienza, pero ahora, en este tiempo, right? Pero ahora es en este tiempo que está mencionando en el versículo 26, con miras a manifestar en este tiempo. Eso me acuerda inevitablemente Gálatas capítulo 4, que dice que en la plenitud del tiempo Dios envió nacido de mujer. ¿Se acuerda? Right? Okay. Con miras a manifestar en este tiempo su justicia. Es Cristo su justicia, o lo que a través de Cristo se está accesible al ser humano, a fin de que Él, ser Dios, sea el justo y sea el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gloria a Dios. El otro pasaje es Gálatas capítulo 2, versículos del 15 al 21. Nosotros, Pablo hablando, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, en otras palabras, no como los idólatras, no como la gente que realizaba todo clase de ritual religioso, pagano y todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar. No que los judíos no fueran pecadores, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Versículo 16, hablando de nosotros, sabiendo, Pablo y los que le acompañaban, que habían creído, sabiendo que el hombre, teniendo conocimiento, el conocimiento de Pablo sobre lo que va a decir, ¿dónde usted cree que lo pudo haber adquirido? ¿En el estudio de qué? ¿De qué? Del Antiguo Testamento, en el estudio del Antiguo Testamento, claro, muy bien, right? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, hemos creído para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué razón? Por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Right? Ahora quizás pueda establecer un poquito de correlación
Yo sé que la mayor parte de ustedes la establecieron hace tiempo, pero en caso de que se nos haya sido un poquito difícil ver la correlación entre lo que dijimos de Moisés y lo que estamos leyendo en este momento. Right? Versículo 17. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? No, de ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, y esas son las partes que vamos a regresar a estudiar detenidamente. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Cristo. Ahora el versículo 20 y el versículo 21 son pasajes con los cuales estamos familiarizados. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y que se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí. Y entonces dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque si por la ley viniera, ¿qué? La justicia, no la justicia de que se le aplica al pecador de juicio, sino la justicia, en este caso la justicia como el regalo inmerecido que nosotros tenemos, entonces en vano murió Cristo. La justicia que me permite tener mi relación restaurada con Dios. Si yo pudiera obtener eso a través de las obras de la ley, pues entonces fue una pérdida de tiempo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que en estas dos porciones bíblicas, sin duda, podemos ver que hablan con autoridad acerca del asunto que nos preocupa en nuestra sección en esta noche, que es la justificación, y en ellas podemos ver encerrada una definición. Es la definición en la cual en esta sección vamos a estar sumergidos en lo que nos resta de tiempo en esta noche y quizás en las próximas dos reuniones que tengamos, y es la definición que tiene ahí en la parte de abajo de sus notas. No es una declaración doctrinal, dogmática, teológica, es para el consumo de cada uno de nosotros. Como diríamos en Puerto Rico, es en arroz y habichuela, o en tacos en México o arepas en Venezuela, como decimos tantas veces. All right? Simple, fácil de entender. La justificación es el acto de gracia divina a través del cual Dios es el que lo hace. Declara justo a un pecador solo, única y exclusivamente a través de la fe en Jesucristo. Right? En la fe católica dirían amén a lo que acabamos de leer. Lo único que pues estarían de acuerdo con todo, excepto con el blanquito que usted tuvo que llenar. ¿La palabra cuál? Solo. Hasta ahí llegan. ¿Right? Si tú le añades el solo, lo que acabamos de decir se convierte para ellos en blasfemia, anatema. Es esa palabra, en gran medida, lo que provoca lo que conocemos como la fe reformada o la reforma protestante, si usted quiere. De ahí es donde es el problema. De ahí es donde surge la cosa con esa palabra. Aquí, así que sin lugar a dudas, la justificación es una de las doctrinas más importantes en el cristianismo verdadero. Triste tener que utilizar la palabra verdadero, pero es necesario en el día que vivimos. Y como dijimos en el título que tenemos, la justificación es el eje sobre el cual todo gira en la fe cristiana verdadera. Todo lo que está envuelve la fe cristiana verdadera, como nosotros respondemos, lo que creemos, lo que rechazamos, todo gira alrededor de la justificación. Si eso es de esa forma, que es de esa forma, sin lugar a dudas,
Por lo tanto, si nosotros no entendemos este asunto de justificación correctamente, muy poco probable que podamos entender correctamente algo en el Evangelio. Podríamos aventurarnos a decir, sin tener mucho temor a estar equivocados, que si no entendemos la justificación correctamente, no entenderemos nada acerca del Evangelio. Por lo tanto, hay que prestar atención, o debemos prestar atención, a lo que la justificación en realidad es. En las notas suyas, en la segunda página, la justificación o la doctrina de la justificación clarificada. Lo primero que vemos es que la justificación es un acto. Palabra quizás no suena muy agradable a nuestros oídos, pero es la mejor palabra que he podido conseguir. La justificación es un acto de la gracia de Dios. Es un acto que sucede en un momento específico. El énfasis es en el hecho de que no es un proceso. ¿Estamos? All right? La fe que mencionamos o la creencia que mencionamos hace un momento, para no mencionar mucho los nombres, ¿verdad? Pues sugiere que la justificación es un proceso. Y mientras más usted haga esto, o mientras menos haga aquello, pues entonces más justificado va a estar usted a los ojos de Dios. ¿Me entendió? ¿Eh? Ok. Tristemente hay algunas denominaciones de corte evangélico que en gran medida pues creen lo mismo, la misma cosa. Ok, la justificación es un acto de la gracia de Dios. Salmo 130, versículo 3, dice de esta forma: Jehová, si miras, mirar con el propósito de enjuiciar o juzgar. Si miras los pecados, ¿qué pasa? ¿Quién, Señor, podrá mantenerse? Nadie, pues porque nadie puede expresarse en el estándar de perfección que Dios demanda. That's what that means, right? Salmo 143, versículos 1 y 2. En el contexto de que la justificación es un acto de la gracia de Dios. Y el salmista hablando: Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué razón? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios no justifica, no se justificará por su propia cuenta, por su obediencia a la ley, por sus buenas obras, por su fidelidad, por su servicio, por lo que hace o por lo que deja de hacer. No se justificará delante de ti ningún ser humano. El punto entonces es que Dios nos justifica no porque lo merecemos, sino por su gracia, que sabemos que podemos definirlo sin mucho problema como un regalo inmerecido, lo que Dios nos da inmerecidamente. Verdad sobre la cual hemos hablado en infinidad de ocasiones. Y vale la pena señalar en este momento que nuestra participación en la justificación, lo que yo puedo contribuir, ¿se acuerda? Que en la conversión tenía dos aspectos, ¿se acuerda? ¿Right? Pero cuando se trata de la conversión, mi participación es totalmente nula. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo aportar nada, lo que yo puedo aportar no tiene valor de ninguna clase. Gloria a Dios. No tiene fuerza, no tiene efecto de ninguna clase. ¿Por qué razón? Escriba esto: porque la fe para salvación, justificación ahí está sinónimo, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Segundo, escriba esto también: Dios soberanamente otorga
la justificación. Porque Él quiso. Otra vez, eso es algunas de las cosas, algunas de las verdades que constituyen esta doctrina como un pilar en el eje ese sobre el cual gira el resto de la vida cristiana. Pasaje bíblico que muchas personas no pueden digerir mucho. Romanos capítulo 8, versículo 30. Todo el mundo está feliz con el 28. Todo el mundo está feliz con el 29. Pero cuando llegan al 30 se trancan. Y del 31 para abajo, pues sí, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo. Pero el 28, mejor dicho, el 30 que está aquí, que estamos viendo, pues es uno que trae resistencia. Porque es en contra del ego nuestro, de que nosotros podemos y debemos y somos capaces de, ¿no? Tenemos gran dificultad en reconocer nuestra bancarrota espiritual. Sabes que reconocer la bancarrota espiritual es un regalo de Dios, obviamente, ¿verdad? Sabes, de la iluminación que Dios nos da. Pero debe ser una meta nuestra, el estar consciente de eso, el reconocer que, pues, como dice Jeremías, que es por sus misericordias que no somos destruidos. A ver, algunas personas cuando piensan en eso dicen, es por su misericordia que no fuimos destruidos, ¿verdad? ¿Sabes? Es por la misericordia de Dios que en este momento no somos destruidos. Es por la misericordia de Dios que en este momento pues recibimos el favor de Dios, el cuidado de Dios, el perdón de Dios, la paciencia de Dios. Porque aun cuando somos salvos, aun cuando hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, pues nuestra... como vamos a ver más adelante, lo mejor que nosotros podemos ofrecer a Dios en gran medida resulta ser como trapos de inmundicia. Right? So, lo que me lleva a reconocer, pues, no que en este momento esté en una bancarrota espiritual, porque no estamos en una bancarrota espiritual, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gloria a Dios, right? Okay. Pero el punto es que pues precisamos pues vivir, mientras más conscientes estemos del favor de Dios inmerecido para con nosotros, más nos vamos a parecer al publicano aquel que dijo, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y lo que quiero enfatizar es la necesidad que nosotros tenemos de reconocer eso. De que no es que solamente debo decir, oh Señor, ten misericordia de mí que soy pecador, sino que eso debe ser una realidad para nosotros, que debemos ver nuestra vida como eso, y ver nuestra vida como eso, pues lo que nos va a llevar es a engrandecer a Dios. Amén. I don't know, estoy tratando de explicar algo que quizás no puedo explicar con palabras. All right. So, Romanos capítulo 8, versículo 30. Es un don de Dios y Dios soberanamente otorga la justificación. Y lo que dice aquí es que, y a los que predestinó, y la incomodidad consiste en el hecho de que Dios es soberano y que Dios soberanamente decidió predestinar a algunas personas. Está bien que todas las cosas trabajen para bien para los que aman a Dios, ¿verdad? A los que fueron llamados conforme a su propósito. Pues su propósito es hacernos más y más a la imagen de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya por eso. Pero entonces cuando llegamos al 30, pues la cosa se complica un poco, que no debe ser. Dios soberanamente dice, y a los que predestinó, y otra vez soberanamente Dios, a estos también llamó, predestinó. Como dijimos el otro día, hay muchísimas personas que han sido redimidas que aún no han sido regenerados. Fueron comprados por la sangre de Jesucristo hace tiempo y aún no han sido regenerados. Aún no han tenido un nuevo nacimiento espiritual.
Considere eso y se dará cuenta. ¿Qué es lo que dice nuevamente? Dios predestinó, ya comprado con la sangre de Jesucristo, a esto también llamó. Cuando los llama es cuando surge lo que conocemos como la regeneración, porque ese llamado es el llamado a la salvación. Right? Los predestinó ya están sellados, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, en un momento dado, llama. Y a esos que llamó, también justificó soberanamente, otorgó, justificado. Pero, Dios, ¿tú conoces cómo ha sido la vida de este individuo? No solamente conoces cómo ha sido, mire para acá todo el mundo por favor, vamos a terminar, pero váyase con algo chévere en su corazón, ¿ok? No solamente podemos preguntarle, oh Dios, ¿tú conoces cómo ha sido la vida de ese individuo? Sino que también podemos preguntar, Dios, ¿tú no conocías cómo iba a ser de inconsistente, de malagradecido, de indolente la vida de este individuo? Y a pesar de eso, predestinó, llamó, justificó. No solamente eso, sino que también, ¿qué es lo que termina diciendo? Y a estos que justificó, también que glorificó. Gloria a Dios, right? Ese es el Evangelio de Cristo. Por eso la promesa es por fe, Romanos 4:16, para que sea por gracia. La promesa dada a Abraham, ahí está hablando de Abraham, ¿ok? La promesa dada a Abraham es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, nosotros incluidos. El domingo pasado hicimos una declaración, una afirmación en el mensaje que posiblemente incomodó a algunas personas cuando dijimos que la tierra esa o la gente que vive en el lugar que geográficamente se conoce como Israel, no necesariamente son los hijos de Abraham. Porque la Escritura dice que los hijos de Abraham son los hijos de la fe. Puede que haya algunos viviendo en esa porción geográfica que sean hijos de Abraham, pero necesariamente porque vivan en ese lugar y tengan esa herencia genética, ¿verdad? Étnica, ¿verdad? Pues no quiere decir que sean hijos de Abraham, ¿ok? No solamente por la que es por la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, que es el Padre de todos nosotros. Así que la semana que viene hablamos un poquito más sobre la justificación clarificada y vamos a ver algunas cosas que son muy, muy interesantes, muy relevantes, no solamente para nuestra salvación, no solamente para nuestro servicio, pero muy importantes para la forma en que nosotros vivimos, para la forma en que pensamos, cómo sentimos, lo que está dentro de tu corazón en este momento, en este instante. ¿Cómo está ese corazón? ¿Verdad? Y las acciones, las decisiones que estamos próximos a tomar. No, es importante. ¿Okay? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la fuente de nuestro consuelo, es la palabra de Dios, la fuente de nuestra esperanza, es la palabra de Dios, la fuente de nuestra fortaleza espiritual, mire para acá, espiritual y relacional. Viene la palabra de Dios, de los dictámenes, de lo que Dios ha dicho en su santa palabra. Cómo bregar con las pérdidas en nuestra vida, cómo bregar con un familiar que está mayor, que tengo que estar atendiendo, cómo bregar con alguien, un familiar joven que de momento se me ha enfermado, que de momento su camino se ha torcido. Todo eso está ligado
al eje de la vida cristiana, que es la justificación. Aunque usted y yo quizás no lo podamos ver, la esperanza es que en el tiempo que tengamos juntos, pues nuestros ojos sean abiertos. God is good. All the time. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por el tiempo que nos has permitido pasar aquí. Es simplemente increíble que tú, santo, puro, perfecto, omnisciente, hayas querido poner tus ojos sobre nosotros, hayas querido predestinarnos, hayas querido llamarnos, hayas querido justificarnos, hayas querido glorificarnos. Al contemplar tu grandeza, Señor, pues podemos ver con claridad lo chiquitos que somos y la magnitud de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Ayúdanos a aplicar estas verdades en nuestro diario vivir. Aunque sabemos que tú eres altamente misericordia, con el publicano te decimos en esta noche, misericordia de nosotros, que somos pecadores. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares, Señor. Ayúdanos en el día de mañana, danos tu mente, ilumina nuestro entendimiento, purifica nuestros corazones, límpialos, Señor. Sé tú el que tome decisiones en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.